Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más, en este caso la última actualización de Ismael Pérez. Esta es una de las actualizaciones de ascensión más importante porque los ataques a los trabajadores de la luz, a medida que nos acercamos a nuestra transformación en Homo luminoso, están aumentando día a día. Se trata de proteger tu energía en este momento e identificar y aprender a discernir. Esto tiene mucho que ver con una convergencia multidimensional que experimentaremos pronto. Es importante entender primero que dentro de las capas no visibles de la realidad es de donde vienen los ataques, no del reino físico. Sin embargo, estas entidades arcontes parasitarias oscuras usan a personas, especialmente las más cercanas a ti, para intentar llegar a ti y atenuar tu luz. Debemos tener discernimiento sobre quién es realmente nuestro amigo. Más allá del espectro físico hay una guerra. No es una con armas, es una sobre la conciencia y sobre la frecuencia. Es un conflicto entre la conciencia orgánica y la conciencia sintética inorgánica. Según los registros antiguos de los templos internos y validado por las transmisiones de los archivos cósmicos, la Tierra es una biblioteca viviente de luz codificada y la humanidad lleva dentro de su ADN las llaves para despertar sistemas dimensionales enteros. Somos un tipo especial de especie, la culminación de un programa hibridizado que comenzó hace mucho tiempo, incluso de otros universos. Hay miedo por parte de las fuerzas oscuras a que activemos nuestro pleno potencial. A medida que el despertar acelera, aquellos que comienzan a encarnar frecuencias más altas, los trabajadores de la luz, emitimos una señal diferente. Esa señal atrajo la atención de las fuerzas arcontes, de las entidades demoníacas oscuras, porque saben que su tiempo es limitado. La realidad es por capas. El mundo físico es solo la capa exterior. Debajo y más allá existen campos de conciencia, algunos alienados con la expansión, otros con control, distorsión y fragmentación. Estas fuerzas oscuras, referidas en los archivos como inteligencias parasitarias, drenan nuestra energía. No pueden generar su propia energía fuente porque ya no están conectados a la fuente de Dios. Necesitan nuestra energía para sobrevivir, alimentándose cuando estamos en incoherencia, miedo, confusión o ansiedad. Eso causa una fuga energética. Despliegan métodos de interferencia a través de personas cercanas y más del 30% de la población humana son NPCs, personas no jugadoras, que son usadas principalmente por estas entidades no físicas para prevenir la activación y el recuerdo de aquellos que tienen alma. La mayoría de las veces no podemos ver esto, es invisible, a veces ni siquiera lo entendemos, pero lo sentimos. Sabemos cuando estamos siendo atacados. El primer tipo de ataque, y esto es por lo que siempre dice Ismael que establezcan la intención antes de dormir, es la interferencia astral. Esto sucede durante el estado de sueño. Es una forma en que intentan infiltrarse en nosotros dentro de las capas astrales. Cuando dormimos, nuestra conciencia se desprende del cuerpo físico. Los trabajadores de la luz nos volvemos más activos, viajamos, recibimos información y comenzamos a recordar. Pero ese reino no es neutral. El reino astral está dividido en dos secciones, el astral superior y el inferior. Entidades que operan en las capas inferiores del reino astral intentan constantemente perturbar nuestro estado de sueño, induciendo imágenes basadas en el miedo, pesadillas y fragmentando la memoria al despertar. Muchos dicen, no puedo recordar mis sueños. Eso es porque su energía está siendo sinfonada en el reino astral mientras duermen. Por eso, antes de dormir, establecer la intención, protéjanse, conéctense a tierra y llamen a sus ángeles. La incursión astral nunca es aleatoria, siempre intentan bloquear su recuerdo porque mucho del trabajo espiritual ocurre en el estado de sueño. Intentan bloquear su recuerdo y desestabilizar el proceso de integración. El segundo tipo de ataque es la distorsión psíquica, la guerra psíquica, la guerra de formas de pensamiento. Puede venir de personas que te envidian, que sienten celos, personas que practican santería, vudú, magia negra o que simplemente te envían mala energía. Esto se llama distorsión psíquica, la guerra de formas de pensamiento. En un sentido metafísico no está confinado al cerebro. Es una señal de transmisión dentro del campo de conciencia.
A medida que los trabajadores de la luz expanden su conciencia, se vuelven más sensibles a los campos de pensamiento, ya sean negativos o positivos. A veces captamos el campo de pensamiento colectivo. En este contexto, las fuerzas de la sombra utilizan formas de pensamiento distorsionadas como ideas intrusivas que se sienten ajenas. Estas ideas no son tuyas, también insertan duda en momentos de claridad. Cuando tienes momentos de claridad, de repente comienzas a dudar de esa claridad. Eso es una entidad oscura intentando duda. También amplificación emocional negativa diseñada para desestabilizar tu campo energético. Se describen como inyecciones de frecuencia en el campo mental diseñadas para crear disonancia. El tercer tipo de ataque se llama guerra de frecuencias y es una distorsión del campo humano. Los textos antiguos hablaban de un tiempo en que la humanidad operaba en plena resonancia armónica con la rejilla planetaria, pero en la era actual el campo ha sido saturado de negatividad. Existen sistemas tanto físicos como no físicos que generan frecuencias discordantes. Estas frecuencias a menudo son generadas por torres de telefonía celular, por nuestros móviles. Muchas veces nos sentimos débiles y distorsionados porque estamos siendo bombardeados con todas esas ondas de frecuencia RF. Esas frecuencias no solo perturban nuestro equilibrio emocional, sino que también agitan el sistema nervioso y fragmentan tu enfoque y atención. Esto se conoce como una guerra de frecuencias, ya seas trabajador de la luz o no. Todos son susceptibles, así es como nos adormecen y nos mantienen en un estado de baja frecuencia como colectivo. La guerra de frecuencias no se combate con armas convencionales, sino mediante interferencias vibracionales sostenidas que vienen de todas partes. También existe una forma más intensificada conocida como DEPS, esos dispositivos de energía dirigida. Hay otra forma de ataque llamada constructos de energía dirigida. En actividades de nivel superior clasificado hay referencias a campos de energía de objetivo. Estos constructos se enfocan en individuos que emiten firmas de alta frecuencia. Cuanto mayor es tu coeficiente de luz, cuanto más vibres y más brille tu luz, más fuerte es el ataque. Están diseñados para drenar o dispersar tu energía cuando intentas mantenerte en esa alta vibración y crear puntos de presión en el cuerpo físico y energético. Somos nodos de despertar dentro de un campo mayor conocido como el campo cristalino del planeta, el campo viviente del planeta. El quinto tipo de ataque es el de los apegos de entidades. Esto es lo que el conocimiento esotérico llama el overlay parasitario. Es uno de los conceptos más antiguos. Según el conocimiento esotérico, son inteligencias no físicas, parásitos energéticos y fragmentos de sombra que buscan un huésped que coincida con su campo de resonancia. No se adjuntan al azar, debe haber una compatibilidad energética. Si vibras en una baja frecuencia de odio, envidia, lujuria, egoísmo, es probable que atraigas a estos parásitos energéticos. Algunos de vosotros se preguntarán por qué ocurren todos estos ataques ahora y por qué aquellos que emiten la luz más alta, los que brillan intensamente, son los que reciben más ataques. Porque estamos viviendo un periodo de profunda transformación. Ellos saben que su tiempo se acabó. Esta es una transformación profundamente energética. De hecho, cuando llegue el cambio colectivo hacia el nuevo mundo, hacia la nueva tierra, ellos ya no existirán. De hecho, todo el reino astral será completamente purificado y purgado de esas entidades. A medida que la conciencia se expande y más personas despiertan a niveles más altos de conciencia, hay un aumento notable en la sensibilidad, intuición y percepción. Lo que subyace es que tu estado interno importa ahora más que nunca. La ascensión en su núcleo, en medio de esta pequeña batalla final contra las fuerzas oscuras, no se trata de escapar de la realidad, se trata de alinearte más plenamente con quien eres, y cuanto más hagas eso, menos poder tendrán sobre ti. Esa alineación requiere claridad, estabilidad y la capacidad de mantener tu sentido del yo, incluso cuando las condiciones externas se sienten caóticas. Proteger tu energía significa practicar el mantenimiento de límites psicológicos, emocionales y físicos. Lo que sucede en realidad externa a veces es un reflejo de la realidad interna. Cuando el miedo se apodera de ti, distorsiona la percepción, reduce la resiliencia y te hace más susceptible a los ataques.
Todo se trata de frecuencia, mantener tu frecuencia. Por eso el grounding se vuelve probablemente la herramienta más esencial que puedes comenzar a usar ahora. El grounding no es solo un concepto espiritual, es algo práctico usado a lo largo de las edades. Significa reconectarte con tu cuerpo, con tu respiración y con tu entorno inmediato. Prácticas simples como controlar tu respiración, pasar tiempo en la naturaleza o limitar la exposición a contenido abrumador pueden estabilizar drásticamente tu estado interno. Otra clave para protegerte es el discernimiento. No todo pensamiento que entra en tu mente es tuyo. No toda ola emocional necesita ser seguida. Aprender a observar en lugar de reaccionar crea espacio entre el estímulo y la respuesta. También hay un lado práctico para la protección energética que a menudo se pasa por alto. Tu bienestar físico. No descuides tu cuerpo. El sueño es importante, la nutrición es importante, la hidratación y el movimiento impactan directamente tu claridad mental y estabilidad emocional. Cuando el cuerpo está agotado, la mente se vuelve más vulnerable a la ansiedad y el pensamiento negativo. Cuidar tu estado físico no está separado del crecimiento espiritual, es fundamental para él. En última instancia, proteger tu energía es sobre el dominio de uno mismo, es la capacidad de permanecer centrado en tus valores, tu conciencia y tu propósito sin importar lo que suceda a tu alrededor. El cambio que estamos experimentando no es algo que temer, es algo para prepararse. Y la preparación no viene del pánico o la hipervigilancia, sino de la disciplina, la conciencia y la disposición a tomar responsabilidad por tu propio estado de ser. Estamos entrando en la era de la responsabilidad. A medida que esto ocurre, aquellos que portan códigos de luz más altos, conocidos como trabajadores de la luz, semillas estelares o portadores de frecuencia, se convierten en anclas clave para esta transformación. Y es precisamente por este rol que nosotros, los trabajadores de la luz, nos estamos convirtiendo en objetivos. Cuando un trabajador de la luz comienza a recordar y encarnar su verdadera naturaleza, activa aspectos dormidos de su huella multidimensional. Y eso es lo que las fuerzas oscuras temen, porque este recuerdo es muy energético y se siente a través de los planos no físicos. Cuanto más expandes tu conciencia, más aumenta tu sensibilidad a las frecuencias y hay una atracción natural hacia la verdad, la soberanía y la alineación con la ley universal. Sin embargo, esta activación no pasa desapercibida. Cuanto más haces el trabajo, más brilla tu luz. Las fuerzas oscuras, tanto vistas como no vistas, que existen en los espectros vibracionales más bajos de la conciencia, ven tu luz como una amenaza. En las tradiciones esotéricas se les ha descrito como campos parasitarios, constructo de sombra o inteligencias invertidas que no pueden generar energía fuente por sí mismas y por lo tanto dependen del drenaje espiritual. Estas interferencias pueden manifestarse como perturbaciones emocionales repentinas o olas de miedo, pensamientos intrusivos que no son tuyos, fatiga física o depresión energética, así como disrupción de enfoque, propósito o conexión espiritual. Existe esta tecnología usada por el Deep State, conocida como voz a cráneo, que es un tipo de dispositivo que anula tu propia conciencia, domina tu mente más allá de la hipnosis y te hace hacer cosas que normalmente no harías. Mucho de esto está asociado con células durmientes. Desafortunadamente usaron esta tecnología con David Wilcock. Lo hicieron que se fuera él solito al otro barrio, porque él no fue. Las fuerzas más oscuras pueden operar a través de sistemas como el gobierno en la sombra y han usado formas de pensamiento a través de magia negra, vudú, santería, tecnología de cráneo a voz, estructuras de creencias e incluso otros individuos como personas a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, familiares, personas que pensábamos que eran amigos. Usan a esas personas cuando no pueden atacarte directamente para intentar quebrarte. En este sentido, el campo de batalla no está confirmado a un solo reino, porque se extiende a través de los planos físicos, mental y energéticos simultáneamente. La luz no lucha contra la oscuridad de la forma en la que la mente imagina. La luz trasciende y transforma la oscuridad por su propia naturaleza, porque la oscuridad no puede existir donde la luz está plenamente encarnada. Cuanto más encarnamos nuestra divinidad, menos efecto tienen sobre nosotros. De hecho, en ese punto huyen de nosotros, porque no quieren ser zapeados con nuestra luz.
Entonces nosotros nos convertiremos en el depredador y ellos en la presa. En las enseñanzas superiores se dice que un ser plenamente activado se vuelve incompatible con la distorsión porque su frecuencia ya no resuena con esos campos inferiores. Ya no eres un objetivo, ellos no existen en tu realidad. Tú no existes en la de ellos. Encuentran a alguien más que sea un objetivo para su frecuencia. Dentro de la gran narrativa cósmica hay una guerra sobre la conciencia, una tensión entre fuerzas que buscan despertar y fuerzas que buscan suprimir. Pero el resultado de esa guerra nunca se determina por el conflicto, se determina por la alineación. Cada vez que un trabajador de la luz elige la conciencia sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la presencia sobre la distracción, no solo se protege a sí mismo, sino que cambia el equilibrio de todo el planeta. Por eso importamos en este momento. A medida que más personas profundizan a su autoconciencia y práctica espiritual, es común volverse más sensible al entorno, a tus pensamientos, emociones y otras personas. Hay ataques externos de fuerzas oscuras que atraemos inconscientemente debido a nuestro estado emocional negativo o procesos de pensamiento negativos. Por eso es importante custodiar tus pensamientos y custodiar tus emociones. También hay ataques internos que inducimos al no lidiar con algo dentro de nosotros mismos. Desde una perspectiva metafísica aterrizada, estas experiencias se entienden mejor como formas de disrupciones energéticas, psicológicas y emocionales, patrones que te sacan de la claridad y te llevan al miedo, confusión o decepción. Hay intrusiones mentales y emocionales que se sienten como olas repentinas de ansiedad, duda o pensamiento negativo, o pensamientos intrusivos que se sienten fuera de carácter, o picos emocionales que no coinciden con tu propia situación. Aquí es donde debemos aprender a discernir. También hay drenaje energético que lleva a fatiga, sentirse exhausto alrededor de ciertas personas o entornos, a veces alrededor de personas que son como vampiros, literalmente succionan nuestra energía. Debemos tener discernimiento con quién elegimos estar. Estos son vampiros energéticos, os guste o no. Quizás tengan un overlay o un parásito usando su cuerpo como huésped para alimentarse de nuestra energía, lo que nos causa fatiga y agotamiento sin razón. También la falta de motivación, a pesar de un descanso adecuado, niebla mental o dificultad para enfocarse, esto puede estar ligado a la sobreestimulación, falta de límites, etc., especialmente para personas altamente empáticas o intuitivas. Hay sobrecargas ambientales, lugares abarrotados, redes sociales, entrada constante de información que se siente abrumadora, reactividad elevada al ruido, luz o tensión emocional. Esto refleja un sistema nervioso bajo presión que está tomando más de lo que puede procesar. También hay patrones de autosabotaje, pérdida repentina de dirección, recaer en hábitos que pensabas haber superado, etc. Estos son patrones profundamente arraigados que salen a la superficie para su integración, especialmente en periodos de crecimiento como ahora. También hay conflicto interpersonal, tensión aumentada en relaciones, sentirse incomprendido o odiado por otros. A medida que cambias, tus relaciones también cambian y esto puede crear fricción. Cuando experimentamos ataques demoníacos o parasitarios, es importante aprender a anclarnos a tierra para no ser drenados por estas entidades no físicas que están aquí para llevarse nuestra energía, hacernos sentir débiles y derrotados. Los parásitos vienen en muchas formas. Hay parásitos microscópicos en los intestinos y hay parásitos demoníacos externos que literalmente tiran tu energía hacia el miedo y el caos para que te sientas desempoderado. Practicar grounding todos los días, caminar descalzo en la naturaleza, pasar tiempo al aire libre alrededor de árboles, guardar los dispositivos tecnológicos, ejercicios de luz, estiramientos y trabajo de respiración, inhalar y exhalar, enfocándose en la respiración. Esto estabiliza tu sistema nervioso y te saca del aburrimiento mental. Segundo, establecer límites claros, reducir exposición a input negativo constante. Alejarse del miedo constante, tomar tiempo lejos de dispositivos tecnológicos, limitar tiempo con personas que drenan, cortar a esas personas, aprender a decir no sin culpa. Tercero, fortalecer la conciencia mental, notar tus pensamientos sin creerlos inmediatamente porque a veces no son tuyos. Mantener la salud física, priorizar el sueño, hidratarse, buena nutrición, un cuerpo estable apoya una mente estable. Crear una práctica de centrado, meditar todos los días,
orar todos los días, tener un momento de quietud y reflexión, visualizar estar en un entorno calmado y estable, reclamar tu sentido de agencia, recordarte, yo estoy en control de mis respuestas. Esto reduce el miedo y aumenta la estabilidad. El cristal turmalina negra es bueno para la protección contra ataques psíquicos. También sungite. Hay cristales que se pueden usar para defenderte. El milar, puesto en ventanas, bloquea esos dispositivos de energía dirigida y de cráneo a voz. Crea un sombrero de milar para usarlo. En el momento en que un trabajador de la luz recuerda plenamente a quién es y ancla plenamente su conciencia, estabiliza su frecuencia, se vuelve algo con lo que la sombra ya no puede comprometerse porque se ha vuelto internamente intocable. Y esto es lo que cambia todo el campo. Entonces nos convertimos en los depredadores y ellos en la presa. Estamos ganando esta guerra.